Cordial saludo. A continuación, hablaremos de las bases de datos orientadas a grafos. Nuestro grupo está conformado por Luz Ángela Borges y Angie Carolina Oquendo, estudiantes de la especialización Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica del Norte. Bases de datos orientadas a grafos. Estas forman parte de la familia NoSQL, que tienen como propósito almacenar estructuras de datos que tienen topología de grafos. Las bases de datos orientadas a grafos ayudan a encontrar relaciones, representan la información en los vértices y las aristas, cumpliendo así con una disciplina matemática llamada teoría de grafos. Estas bases de datos usan grafos para representar interacciones complejas entre los datos. Se define como un grafo a un par de elementos, los cuales son las vértices y las aristas. Las vértices o nodos es un conjunto de objetos no vacíos. Representan una entidad donde se almacenan piezas de datos o atributos. Las aristas o las relaciones son un conjunto que conecta vértices. Estas pueden estar dirigidas o no. Las bases de datos orientadas a grafos son ideales para trabajar con datos altamente interconectados. Unas de las ventajas que aportan las bases de datos orientadas a grafos son flexibilidad. Las entidades, en este caso los nodos, no tienen una estructura rígida. Cada nodo puede tener diferentes propiedades y es sencillo añadir nuevas propiedades a un nodo. Se pueden tener nodos con diferentes tipos y números de atributos. Los registros no se debe definir un tamaño fijo. Rendimiento. Las bases de datos orientadas a grafos como tienen un mejor rendimiento que las relacionales, y es que en ese tipo de base de datos durante la ejecución de las consultas se actúa sobre el nodo y las relaciones implicadas en esta búsqueda y no sobre el grafo completo, teniendo alto rendimiento en la búsqueda de resultados y sobre todo en la búsqueda de caminos. Su punto fuerte es que las relaciones están guardadas en la propia base de datos, por lo que no son calculados a partir de cada solicitud. Escalabilidad. Las bases de datos orientadas a grafos son altamente escalables, pues ante las necesidades de aumento de datos resulta muy sencillo poder añadir nuevos nodos y relaciones a un grafo ya existente. Una de las bases de datos orientadas a grafos extremadamente ágil para gestionar datos es Neo4j. Neo4j es una de las bases de datos orientadas a grafos creada por Neo Technology Inc., lanzada al mercado en el 2007. Fue implementado en Java, es decir, la información se almacena de forma relacionada, formando un grafo dirigido entre los nodos y las relaciones entre ellos. Cuenta con dos soluciones, Community Edition y Enterprise Edition. Neo4j proporciona un lenguaje específico para la realización de consultas sobre el grafo conocido como Cipher. Además dispone de una API REST-QUeue permitiendo consultar y modificar los datos de las bases de datos mediante peticiones HTTP. Algunas de las características de Neo4j son: cuenta con un lenguaje de consulta propio llamado Cipher. Los nodos disponen de etiquetas. Las relaciones tienen un nombre. Los nodos y las relaciones tienen propiedades. Aunque hay varios tipos de grafos, Neo4j sigue el modelo de grafo de propiedades, en los que se tienen los datos en formato de clave-valor, almacenando datos en los nodos y relaciones direccionales. Instalación de Neo4j. En el navegador buscamos Neo4j Download. En la página oficial descargamos el ejecutable. Procedemos a diligenciar nuestros datos de registro. Neo4j generará la clave de activación, la cual debemos guardar. Se ejecuta en nuestro sistema operativo el aplicativo descargado y seguimos el paso a paso. La instalación aproximadamente son 10 minutos. Ingresamos a la aplicación y lo primero que vamos a encontrar es el acuerdo del licenciamiento. Concedemos permisos al firewall y colocamos el registro y la clave anteriormente guardada. Activamos y esperamos a que termine la instalación de Neo4j. Su entorno tiene un panel izquierdo en donde se ubican los proyectos, las bases de datos, las aplicaciones, notificaciones, configuración y claves de acceso. Ubicamos el ejemplo, le damos inicio y una vez cargado el servicio vamos a abrirlo. Automáticamente se abre el Neo4j Browser. Nos dirigimos al segundo icono
y abrimos los ejemplos. Se habilita en el área superior los comandos para ejecutar la base de datos de ejemplo. En el panel inferior va a mostrar las características del ejemplo y en la página 2 vamos a crear o insertar nuestros primeros nodos de la base de datos. En la página 2 vemos el código, damos doble clic y él automáticamente coloca el código en la terminal superior y lo ejecutamos y así podemos crear los nodos. Como se observa de modo gráfico la representación de los modos creados. Al seleccionar un nodo o una arista, podemos ver que al lado izquierdo se despliegan sus atributos o propiedades que contiene. La página 3, continuando con el ejemplo, podemos ver la manera de hacer consultas específicas a través del lenguaje Cypher. Podemos visualizar gráficamente la información o algunas consultas las vamos a poder ver tabularmente. Para otros casos, como en el ejemplo se puede ir observando, también podemos mostrar la información a través de formato tipo JSON. Depende de la consulta, se habilita el panel derecho, en donde nos pueden mostrar los nombres de las etiquetas de los nodos o de las relaciones. Su interfaz es muy intuitiva. Este ejemplo proporciona al que está aprendiendo este tipo de base de datos tomar confianza con las sentencias del lenguaje Cypher. Lenguaje Cypher es un lenguaje declarativo para trabajar con grafos. Permite crear la estructura de un grafo, de un nodo y las relaciones y realizar consultas filtrando con argumentos, ordenar, etc. Es un lenguaje bastante intuitivo y fácil de entender. A nuestra propia consideración, las consultas que resultan largas en SQL con Cypher quedan más simples y cortas. Para crear un nodo se utiliza la sentencia create, donde se asignan etiquetas a las variables con la que luego nos referiremos a los nodos. Esta cuenta con propiedades y valores. Los datos asignados al nodo son en formato JSON. Para crear una relación en un nodo, las relaciones se crean de forma muy similar a los nodos. Mediante la sentencia create se indica a través de las variables que identifican los nodos las relaciones con otros nodos. La relación puede tener nombres y propiedades. Vamos a hacer un ejemplo sencillo en donde vamos a insertar nodos tipo nave, nodos nave. Vamos a crear las relaciones entre estos dos nodos. Y por último, vamos a crear la relación entre los puertos y las naves. Iniciamos creando un nuevo proyecto. Adicionamos una base de datos local. Asignamos nombre y password a la base de datos. Una vez creada, iniciamos el servicio y luego lo abrimos. Ya tenemos
Listo nuestro script en lenguaje Cypher. Copiamos y pegamos en el terminal. Como se observa, hay nodos tipo nave, hay nodos nave. La relación con la palabra pertenece entre estos dos nodos creados anteriormente. Vamos a crear también un nodo tipo puerto y las relaciones entre nave y puerto que lo va a describir la palabra amarró. Vamos a dar clic en el botón play del terminal y así vemos cómo se crearon los nodos y sus relaciones. La siguiente sentencia nos va a permitir observar todos los grafos que se acaban de insertar. Vemos que los nodos tipo nave están de color azul, los nodos tipo nave de color rojo y los puertos de color verde. Ahora vamos a hacer una consulta sencilla y al dar doble clic en la vista de grafos podemos ver cómo se van ampliando las relaciones que hay con respecto al nodo seleccionado. Esta segunda consulta nos va a mostrar en qué puertos amarró cada nave. Observemos la diferencia con respecto a la primera que nos mostraba todos los nodos. Aquí podemos observar los nodos tipo nave, los cuales no están en nuestra consulta anterior. Observemos que en la parte izquierda de cada terminal podemos estar viendo diferentes modos de visualización. El modo tabla, el modo texto y el modo grafos y el modo código. Vamos a hacer otra consulta. En estas queremos saber el número exacto de cuántas veces amarró la nave en el puerto. Y eso lo vamos a hacer mediante la sentencia count. Y como observamos, ya no se nos habilitó la visualización código, sino tabla y texto. Y ahí podemos observar que la nave CRG01 en el puerto de Occidente ha amarrado 3 veces. Y para finalizar, si queremos eliminar todos los grafos, utilizamos la sentencia delete como se muestra en pantalla.